va a durar 60 minutos. Así que vamos a comenzar. Bien, buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a los que ya están acompañándonos en otras charlas y a los que se conectan por primera vez. Bienvenidos a la serie de seminarios y charlas del tercer encuentro de teatro vocacional Sembrando Teatro, año 2020. Justamente hoy muy contentos. Se nos ha entregado una distinción por parte del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Rivadavia por la tarea que el elenco del conventillo y los miembros de la organización venimos realizando con el Sembrando Teatro. Es una manera de mantener viva la llama del teatro a pesar de la pandemia, como muchos otros en otras partes de Mendoza, en otras partes del país y en otras partes del mundo están haciendo. En la tarde de hoy, en la charla de hoy, tenemos la presencia de la licenciada Florencia Ríos, que es, además de docente de teatro, es productora teatral, y justamente de eso nos va a venir a comentar hoy, ¿sí? Cómo es la tarea de producir teatro en una circunstancia como esta, las diferencias con las que había en su tarea seguramente en etapas anteriores. Así que seguramente va a ser una charla muy interesante. Ella quiere que sea participativa, que todos participen, así que a medida que se termine van a poder ir haciendo uso de la palabra. Sí les vamos a pedir que se vayan anotando en el chat, así Matías dice, bueno, ahora habla Juan, ahora habla María, vamos pidiendo un orden, así todos pueden comentar, todos se pueden expresar, todos pueden preguntar. Bien, dicho esto y aclarando la mecánica de la charla de hoy, Florencia, te damos la bienvenida, gracias por participar de manera solidaria con este tercer encuentro Sembrando Teatro. Así que te mandamos a la distancia un gran abrazo y te cedemos la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por invitarme. Mi idea de esta charla, más que exponer, solo exponer, es, como dijo Jorge, interactuar con ustedes. A mí me interesa mucho, como productora, como actriz, saber y conocer si ustedes los que están presentes en la charla, han producido alguna vez, les ha interesado el mundo de la producción, si conocen un poco cómo o de qué se trata. Me gustaría mucho empezar, digamos, mi charla conociendo a los que están presentes en esta conversación. Quisiera preguntarles, entonces, si alguno de ustedes alguna vez hizo alguna producción, si produjo algún evento, si les gustó, si lo conocen al mundo de la producción. Bueno, conocer un poco de ustedes antes de hablar de mí. Yo sí pude conocer un poco lo que es estar organizando un congreso latinoamericano, no como organizador principal, pero sí colaborando y viendo cómo era la organización, cómo se manejaban. Esa es mi experiencia más cercana. Y bueno, cuando era niño, en el CAE, que hacía en el Centro de Actividades Infantiles, que bueno, hacía sorteos, cosas pequeñas, ¿no? Pero a nivel profesional es justamente este cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, en el cual tuve la oportunidad de poder participar colaborando como organizador, y la verdad me encantó y fue una experiencia muy bonita y gratificante respecto a lo que es la producción, ¿no? Bien, gracias. Y por ejemplo, y bueno, y otras personas que hayan tenido un acercamiento así con el mundo de la producción, ¿alguno? Hola Florencia, ¿se escucha? Hola, sí, se escucha.
yo quería compartir mi experiencia. Yo soy docente de teatro y trabajo en una escuela orientada en arte teatro secundaria, en donde la última materia se llama Proyecto de Producción Teatral. Y bueno, digamos, mi labor hace unos años tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con trabajar con las poéticas personales que trae cada estudiante, a su vez también trabajar con una temática general, donde empezamos a trabajar desde un aspecto, en las necesidades de cada uno, por decir o por contar, y le vamos buscando forma, y en base a esas cuestiones vamos encontrando y haciendo un raconte de libros, de textos, de información que tenemos con eso, para crear nuestra apuesta, ¿no es cierto? Yo no abordo esa materia desde el lado de tomar un texto de autor, me gusta que lo vayamos generando entre nosotros. Así que esa es mi experiencia con una materia que trabajo hace unos años ya. Bien, perfecto. ¿Y eso después lo exponen en algún lado, en la escuela? En escuelas, y hemos tenido la experiencia, como hemos trabajado también absurdo, por ejemplo, o hemos trabajado también diferentes técnicas, a veces hemos trabajado no teatralmente con un público sentado, digamos, en escenario, lo hemos trabajado también en un patio, en diferentes espacios como una escalera, para buscar otras maneras de contar y decir lo que tenemos para contar, ¿no? Ajá, perfecto. Bien. Bien, bien. Ahí creo que estaban escribiendo, no sé si Ahí están contando. Sí. Dale, te leo lo que han puesto en el chat. Sheila Jofré puso buenas tardes, no tengo micrófono, pero hemos participado algunos de acá en organizaciones con el elenco del Conventillo Teatro, tanto en producciones de obras o en este caso, este evento. Y Yurani Piracoca, he tenido la oportunidad de participar en un evento específicamente en una obra de gran formato, pero más como actriz que como coordinadora. Ah, perfecto. Bien. Bueno, en todos los ámbitos que han expuesto, algunos más ligados a la educación y otros a lo artístico, a ver, ahí, artes escénicas, alguien, Manuel está escribiendo antes de avanzar, me gustaría leerlo, saberlo de él. Ahí ya lo leo entonces. Emanuel López pone, buenas, aquí Emanuel López, soy Emanuel López, productor ejecutivo de artes escénicas. Ajá, bien. Bueno, buenísimo, tenemos ahí un público de experimentación en la producción, buenísimo. Bien, a mí lo que me interesa siempre de la producción, yo me dedico hace unos años, también un poco por, no sé, no fue que dije, bueno, me propongo, sino ser productora y lo fui descubriendo casi por suerte, por azar, con el Instituto Nacional del Teatro. Nada, el instituto, ¿sí? En la representación Mendoza tiene muchos eventos, tanto internacionales, nacionales y provinciales, y por ser alumna, uno todavía no descubre bien cómo fue que llegué allí, fui descubriendo el mundo de la producción. Y yo creo que a medida que uno lo va descubriendo y lo va conociendo, ahí vas descubriendo si te gusta, si no, si vos vas más para ese perfil o por ahí preferís como ni siquiera meterte, pero sí me parece que a aquellos que les interesa, que veo que hay muchos de los que han estado acá, que han participado y les ha interesado, es un mundo bastante interesante y divertido, ¿por qué no? Porque uno cree que solamente lo divertido es estar arriba del escenario y no, descubrimos con la producción que somos los que estamos encargados de mantener vivas también esa llama, de generar cultura, de generar encuentros, bueno, de mostrar el teatro. ¿Qué es lo que me interesa siempre como productora? Por eso quería mucho preguntarles qué habían hecho, si les había gustado, es conocer justamente a los compañeros que están en la misma área en la que me encuentro yo. Yo también soy actriz y uno siempre desde la actuación también un poco va viendo que a veces los roles en un grupo, en un equipo de trabajo, se dan de manera azarosa y siempre hay alguien, que suele ser alguien un poco más organizado, que le gusta llevar papeles o que no le molesta tanto, el que toma el rol del productor, ¿sí? Pero después
no basta solo con tomar ese rol de productor, porque también tiene que actuar, tiene que hacer. Entonces empezamos a profesionalizar la actividad y decimos, es necesario que este equipo trabaje con un productor que no sea necesariamente aquel que actúa, porque pobre, tiene que estar pendiente de muchas cosas. Entonces, ahí empezamos, yo en mi caso personal, empecé a descubrir que la producción era un espacio que debía ser desdoblado y ocupado por una persona que se dedicara pura y exclusivamente a esto. ¿Por qué? Porque para mí lo importante de la producción y de la gestión es poder. Yo me imagino simbólicamente un ojo que mira lo macro desde arriba y que se anticipa a las posibilidades y a las dificultades del proyecto que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, frente a eso tenemos un trabajo que es mucho de mesa, mucho previo, mucho de pensar, de empezar a pensar las posibilidades, las amenazas, las dificultades, ¿sí? Entonces, para mí, eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar en un productor, ¿sí? De que nos sentemos y digamos, bueno, este es el rol del productor, lo vamos a llevar por acá, se trata de esto, porque eso también nos va a organizar, que es como la palabra clave para los productores, organizar. Cuando hablamos de proyectos, ¿sí? Nada, yo también soy docente, ahí que me habían dicho el profe que trabaja con escuelas, y desde la docencia también busco la oportunidad de producir y de aportar mis conocimientos como productora o como gestora para que justamente las escuelas o la producción que hago con mis alumnos se puedan visualizar, se puedan salir, se puedan profesionalizar, porque en definitiva lo que todos queremos es generar el bichito del gusto por el teatro, por el hacer, y por, como decía recién Jorge, no dejar que la cultura, que la llama la cultura, se apague, ¿sí? Entonces, me parecía muy importante hablar en este encuentro de lo que son los proyectos culturales, ¿sí? Muchos ahí habían comentado que habían estado, bueno, algunos forman parte del elenco que está organizando este encuentro, otros han tenido experiencias más por fuera de lo que es esta organización, y sí me parecía importante que nosotros analicemos y reflexionemos sobre la práctica de la producción de un proyecto, ¿sí? Yo cuando pienso un proyecto hablo de 3 momentos claves, ¿sí? El primero es analizar el contexto en el que voy a desarrollar ese proyecto. Es decir, cuando hablo de contexto no hablo solamente de lo cultural, sino hablo justamente de lo geográfico, de lo socioeconómico, de lo educativo, saber en dónde estoy parada, ¿sí? Saber si, bueno, si hago un proyecto para una escuela, saber cómo trabajo con la escuela, cómo son mis alumnos, qué respuesta voy a tener, a dónde voy a querer llegar, o sea, y quiénes son ese público al que quiero llegar, conocer en dónde me voy a desempeñar. Saber eso es lo que es, digamos, el primer punto de partida para nosotros no engañarnos y tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles, ¿sí? Porque la producción de proyectos es siempre a veces prueba y error, pero esas pruebas y errores pueden estar mejor o peor organizadas, ¿sí? Entonces el primer punto es conocer el ámbito en el que yo voy a ejecutar este proyecto, ¿sí? ¿Con qué cuento? Y después definir los ejes principales. Yo para comentarles estos, les voy a explicar, por ejemplo, les voy a traer, perdón, no explicar, sino les voy a traer a colación un festival que se realizó este año, que es el Plan Aprendamos a Ver Teatro, que es un plan realizado por el Instituto Nacional de Teatro hace 15 años, que siempre se da en lo presencial, y que tiene como objetivo acercar al chico de secundaria al teatro, ¿sí? Entonces, tenemos claro que es un proyecto que lo que quiere hacer es generar audiencia. ¿Qué pasa? Un representante del Instituto Nacional del Teatro alguna vez hace 15 años se dio cuenta que nosotros todos estamos
en una escolaridad en donde en la primaria solemos salir más seguido a las salidas recreativas teatrales, hay más presencia de cultural por fechas como, no sé, el Día del Jardín, el Día de la Primavera, nos sacan al Día del Niño. Digo, en la primaria hay todo el tiempo esa actividad de ver teatro. Cuando pasamos a la secundaria, es como que esas salidas se acaban, ¿sí? Entonces, ¿qué pensó hace 15 años un representante? Dijo, bueno, ¿cómo puede ser que en la educación secundaria, que es cuando la gente empieza a crecer y ya empieza a elegir, ¿no? O está más capacitada para decir, este fin de semana voy a salir con mis amigos, salgo solo, sin mamá y papá, ¿qué hago? ¿Qué elijo hacer? Entonces, dijo, ok, estamos desatendiendo a un público cautivo que tenemos que enseñarles que teatro es una opción, que es una posibilidad, una opción de ocio, que además nos nutre culturalmente, y no lo estamos aprovechando. Entonces creó este plan, ¿sí? Este plan está dirigido a secundarios, terciarios, SENS y CEPJAS. Entonces, lo que hace el plan es decir, bueno, los chicos van a ir al teatro, van a aprender cómo se comportan una vez que llegan a una sala de teatro, dónde queda esa sala de teatro, cómo es el tema de que cuando se apaga la luz de sala hay que hacer silencio, todas esas o qué significa este signo en la escena, porque posterior a la obra de teatro siempre hay un desmontaje, es decir, una charla entre el público y el elenco para despejar dudas que hayan quedado, y finalmente ellos se van y luego trabajan en clase un trabajo, una guía pedagógica que realiza el elenco teatral en supervisión, en coordinación de la profesora Esther Trozo, lo trabaja cada docente con sus alumnos. Y ese es el cierre pedagógico que tenía el plan. Ahora, ¿qué pasó? En una pandemia, en una situación en donde no tenemos escuelas en la presencialidad, sino las tenemos virtuales, hay una problemática que en la virtualidad no tenemos chicos con el 100% de conectividad, aquello que pensábamos que era recontra obvio, que todos los chicos tenían celulares, nos dimos cuenta que no era así, nos encontramos con familias con un celular para 5 hijos, en donde todos estaban escolarizados y en diferentes horarios, entonces muchos se quedaban por fuera del sistema educativo, y así fue que lo que hice fue pensar este proyecto y decir, bien, nosotros tenemos una fortaleza que es el plan, ¿sí? El objetivo del plan. Ahora tenemos una debilidad, que es la situación de pandemia. Llegar a esos chicos que están en la escuela virtual y con pocos recursos virtuales. ¿Cómo hacemos? Y que a su vez el plan no generara un aburrimiento total, porque en la virtualidad uno está solito. Diferente es una salida de grupo, donde vas, nada, tenés ganas de ir a tomar una coca después con tus amigos, ese convivio que se producía en la presencialidad, acá no va a estar. Entonces, ¿cómo lograr que los chicos igual se engancharan? ¿Cómo lograr que les gustara? ¿Cómo lograr que fuese divertido? Esos fueron, digamos, del contexto que yo tenía que hacer, ¿sí? Frente a esta situación del plan. Conocer cuál era la situación que yo tenía, conocer que si yo me quedaba solo en lo online, el plan iba a tener menor llegada a los estudiantes, que es el objetivo principal, ¿sí? Entonces, yo conozco mis ejes principales, ahí descubrir cuál era mi análisis de contexto, y tenía que empezar a ejecutar opciones para la producción, para esa gestión, ¿sí? Entonces, esos 3 pasos, que es el análisis de contexto, la definición de los ejes principales y por último la producción de los elementos de gestión, son los 3 pasos más importantes a la hora de pensar un proyecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué para mí son los más importantes? Para mí y para gente que estudia la gestión cultural. Es importante porque es la que nos va a dar un pantallazo de la situación en la que vamos a estar. Es necesario a veces incluso saber cuáles van a ser cuáles son las debilidades y las amenazas que tenemos para no frustrarnos. Trabajar con la verdad, trabajar con lo concreto
y con lo real, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa de que nosotros creemos que todo va a ser maravilloso y después vemos que no, que llegó a este punto y pucha, y uno se empieza a desalentar. Y esa sensación es bastante jodida para el ambiente cultural. Y no tanto, no solo para los productores, sino también para los que están arriba en el escenario. Si yo de pronto estoy haciendo una obra y la pensé en un teatro, no sé, en el Plaza de Godoy Cruz, y la pongo un miércoles a la tarde porque me quiero arriesgar y no hago como, digo, si yo creo que solo por hacer la obra y no analizo los riesgos voy a tener público, podemos cometer un grave error y después nos bajoneamos, no queremos hacerlo más, nos parece un bajón. Digo, eso hay que evitar que suceda para que no nos desalentemos y se siga generando actividades culturales. Entonces, una vez que tenemos estos 3 pasos, ¿sí? Cuasi receta que puede tener sus dobles caras, digamos, nosotros estamos pensando y organizando un proyecto. Es necesario, muy necesario, organizarse, ¿sí? Estos 3 puntos, estos 3 pasos nos van a empezar a dar un pantallazo de lo que queremos hacer, de cómo lo vamos a hacer y de dónde y con qué recursos sobre todo lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos esos pasos, nosotros vamos a empezar a pensar en estrategias para resolver la problemática que tenemos frente a esto. No sé, en el plan Aprendamos tenemos la problemática que la virtualidad nos superó a todos, que la pandemia nos superó a todos, y que queremos igual generar que los chicos vean teatro, que no quede un año sin hacerse, ¿sí? La mayoría de los festivales se cayeron este año. El único festival que se pudo sostener fue este plan, ¿sí? O sea, y este encuentro que están realizando, pero en donde teníamos un público cautivo que era, esto de decir, bueno, hacemos obras, ¿cómo lo resolvemos? Porque sin tampoco la ayuda institucional era muy complicado. Acá la ventaja es que era un plan de una institución ya. Eso es una gran fortaleza, ¿sí? Eso es una gran fortaleza porque generalmente es lo que más cuesta a la hora de generar eventos. Entonces, tuvimos una fortaleza que el plan Aprendamos a ver Teatro pertenece al Instituto Nacional del Teatro, ¿sí? Perfecto. Ahora, solo por pertenecer había que ver cómo lo hacíamos. Entonces fue empezar a pensar justamente en estas debilidades, pensar las fortalezas, pensar las posibilidades, ¿sí? Y ahí empecé a pensar, redundante lo mío, a imaginar cuáles podían ser las variables para que el teatro igual llegue a los chicos. Y se me podría haber ocurrido otra cosa. Hoy justo cuando estaba preparando esta charla, digo, también podría haber sido así el plan. Pero es un ejercicio, ¿no? De lluvia de ideas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, a mí se me ocurrió que este plan, por ejemplo, tuviera el formato de programa televisivo, ¿sí? Una conductora del programa que se llamara Aprendamos a ver Teatro. El plan en la presencialidad tenía una previa, una escena de 10 minutos, que era la Hola Mati.
Ahí estoy, disculpen, se me cortó. Perfecto, ahí te escuchamos bien. Continúa. Entonces, lo que les decía fue, cómo ir, el trabajo fue, en este proyecto, fue cómo ir sustituyendo o reemplazando las partes de este encuentro en la presencialidad, cómo convertirlas, transformarlas en esta virtualidad, ¿sí? Entonces, de pronto desarrollamos una línea de tiempo con personajes teatrales, que eran fantasmas teatrales que estaban alojados en el Teatro Independencia, esperando por una función. Entonces generábamos una dinámica que era bastante lúdica, en donde aparecía un Shakespeare, un Cervantes, un Molière, quizás personajes que están en la, digamos, en el programa de la profesora de historia, de literatura, y cómo estos actores le daban vida a estos personajes desde un lugar más de juego, de intervenir con la conductora, de hablar de su vida, de hacer una canción, un rap, contando de ellos, cómo justamente buscar la manera de que sea lúdico y que los chicos tengan ganas de ver eso, ¿sí? Porque hay que estar sentado frente a una pantalla viendo, cuando sobre todo tenés de 13 años en adelante. Entonces, de pronto hicimos todo una línea de tiempo de personajes teatrales, luego después la conductora presentaba la obra de teatro, y un descubrimiento, más que un descubrimiento, fue un hallazgo y una experiencia muy, muy, muy linda, fue que el plan no perdiera su intervención con adolescentes. ¿Cómo lo logramos? Haciendo participar a una escuela que se llama Américo D'Angelo. En los alumnos de cuarto año, la escuela tiene orientación en teatro, ¿sí? Entonces los alumnos de cuarto año tienen sus prácticas profesionalizantes, y este año no la iban a poder realizar. Los chicos participaron del plan, los chicos fueron los primeros espectadores de las 35 obras, realizaron preguntas a estos elencos, inquietudes que se le podía ocurrir a cualquier adolescente viendo en su casa solo, y que ahí iba a encontrar después la respuesta, ¿sí? Y a su vez hicieron ellos, ¿sí? Generaron material audiovisual con sus recursos, un celular, una compu, en donde explicaban desde su lugar de adolescente el personaje que había sido representado anteriormente. Entonces, los adolescentes, el público estudiantil, se encontraba a un actor que hacía un Shakespeare, un Lope de Vega, y después a un alumno que se los explicaba de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, el cierre pedagógico estaba por todos lados, ¿sí? Estaba servido desde un artista y estaba servido desde un par. Que eso era lo más importante para nosotros, ¿sí? Para mí como productora del plan era lo más importante. Eso fue como pensar, esa fue una estrategia, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál fue la estrategia? Porque a la escuela tuvo su práctica profesionalizante, los chicos en una situación de pandemia vieron todo un cuatrimestre de programa desde otro lugar, trabajando, articulando con varias materias, ¿sí? Que está buenísimo eso, y a su vez el plan tuvo la presencia de adolescentes. Entonces, eso fue un real hallazgo, y la verdad que fue exquisito trabajar con los chicos. ¿Qué pasa? Esas son, digamos, las estrategias. Después, otra estrategia fue decir, si vemos que los chicos están teniendo poca presencialidad en las escuelas, en lo virtual, porque no poseen los recursos de conexión, no tienen, no tienen crédito, no tienen celulares, bien, veamos cómo hago para que esto llegue a más alumnos. En una primera instancia fue hablar con la Dirección General de Escuelas y ver si podía ser parte del portal que tiene liberado el uso de datos para los chicos, pero era muy complicado, muy complejo, tenían muy poco espacio ellos en ese portal. El que es docente me va a entender. No se puede subir más de 5 megas, y los videos tenías de 1 hora en calidad 4K, entonces era muy complicado.
Y después, entre tanto pensar y pensar cuál era la otra posibilidad de llegar a los chicos de una forma más masiva, fue pensar en el canal Acequia. ¿Sí? Un canal provincial, un canal de aire, que llega a todas las casas. Entonces, nosotros convertíamos este plan que ya estaba en este formato televisivo, lo armábamos para el canal Acequia, y de esa manera teníamos la participación de bastante alumnos, ¿sí? Y los docentes no tenían que estar preocupándose en que descargar la obra, en que no se la puedo mandar por WhatsApp. Si total, los docentes decían, bueno, ustedes los sábados a las 10 de la mañana conéctense, vean la obra, y vamos a hablar el martes en clase de lo que vieron. ¿Sí? Esa fue lo que se nos ocurrió, lo que se me ocurrió para saltar la desventaja de la conectividad en una situación como en la que estamos. ¿Sí? Fue un plan, la verdad, que se demoró mucho en salir, porque fue todo el tiempo pensar, fue todo el tiempo articular. Y cuando se hace un proyecto, para mí me parece que es sumamente necesario también pensar en la articulación con instituciones. Si yo quiero darle una presencia más importante a los eventos, tengo que salir a ver, y cuando hablo de conocer el entorno, el terreno, no es solamente del público al que me voy a dirigir, sino también con los recursos con los que voy a poder contar. Digo, tengo que conocer que existe un Instituto Nacional del Teatro, tengo que conocer que tiene becas para eventos, tengo que conocer que hay un Ministerio de Cultura, tenga o no tenga buena participación actual, tengamos o no acuerdos políticos. Digo, hay que insistir, hay municipios, el referente de cultura, digo, si voy a trabajar con escuelas, la Dirección General de Escuelas, empezar a tocar las instituciones. Porque muchas veces lo que pasa es que justamente en las instituciones uno ya da por sentado que no nos van a dar bola, que no sé qué, pero muchas veces a las instituciones les falta, les falta gente que piense, que gestione eventos. Por eso a veces salen cositas pequeñas y uno, viste, decir, uy, ¿por qué hicieron este evento y lo hicieron así? No nos avisaron, que nosotros sabemos, tenemos... Bueno, ¿por qué nosotros nos vamos a esas instituciones? Digo, yo también soy docente y de pronto soy docente entré a una escuela que era con orientación de teatro, esta escuela, y desde que soy docente en esa escuela, yo soy docente de prácticas profesionalizantes, el objetivo de la escuela era, queremos que la escuela se empiece a ser conocida, porque tenemos baja matrícula. Perfecto, ¿cómo hacemos para que se haga conocida? Y nosotros tenemos un festival que lo hacemos acá en la escuela. No, chicos, saquémoslo a la calle. Busquemos un teatro, veamos qué se puede hacer, que los chicos vendan entradas, que lo organicen, que participen, que armen escenas, que busquen vestuarios, que profesionalicen la actividad. Desde ese lado, los chicos empiezan a tener empiezan a ver el teatro desde otro lugar. ¿Sí? Aquel que realmente se embarra en todo lo que es la actividad cultural, deja de desestimar que es ir y hacer una escenita. Y eso para mí es lo más importante, ¿sí? Que es por lo menos con lo que yo trabajo todo el tiempo, empezar a profesionalizar nuestra actividad teatral, desde el lado de actor, desde el lado de actriz, desde el lado de gestora, productora, es profesionalizarlo. Y para eso hay pasos que nos pueden ayudar. Digo, en la producción tenemos un análisis del DAFO, ¿sí? Que son las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, que es para justamente llevar a cabo un proyecto. En la medida que nosotros sepamos hacer un proyecto, también podemos caer a esas instituciones y decir, bueno, yo tengo este proyecto, tengo esta idea, este es mi objetivo, esta es mi visión, esta es mi misión. Yo quiero lograr con esta obra que estoy trabajando con mis alumnos, que sea conocida por todas las escuelas del departamento. ¿Cómo lo hago? Y bueno, trataré de ver que me ayude tanto la escuela, la Dirección General de Escuelas, la municipalidad. Bien, ¿qué necesito de estas instituciones? Y mirá, necesito transporte para los chicos, seguro, necesito sonido,
¿sí? Entonces, aquello que hice por amor, por pasión, porque todos trabajamos desde ese lugar en primera instancia, lo empiezo a poder llevar a otro plano. Y eso también está buenísimo, porque eso también nos pone en otro lugar, incluso los chicos que participan. Es como, wow, no es lo mismo hacer una obra para la familia que salir a representarla a las escuelas donde están los pares. Yo les digo, mis alumnos que han hecho, el año pasado hicieron su primer experiencia como práctica profesional, la hicieron en el plan Aprendamos a Ver Teatro, pero desde un lugar de producción. Ellos entregaban, recibían las solicitudes de los docentes, le daban el lugar, respondían mails, acomodaban a los que llegaban, a los estudiantes, y para ellos fue un gran hallazgo. Para muchos alumnos que no estaban ni ahí con esto, con el teatro, con la materia, de pronto encontraron otro mundo que creían que no era parte del teatro. Entonces, y además es una gran experiencia para ellos. Entonces es pensar las posibilidades que tenemos y cómo las podemos explotar, ¿sí? Cuando yo les hablé de estos tres pasos, ¿sí? Esto del análisis del entorno y después de los ejes principales y demás, terminamos en lo que son las estrategias. Las estrategias es aquello que me imagino, que pienso de antemano para ver cómo logro esos objetivos. Y en estas estrategias, para lograr que sean lo más efectivas posibles, es necesario tener objetivos sencillos, coherentes y a largo plazo. ¿Sí? Después, es necesario que para que estas estrategias tengan éxito, que haya un conocimiento profundo del entorno competitivo. Es decir, ¿a qué me enfrento? ¿Con quién compito? Si yo de pronto preparé un festival que está buenísimo, pero de pronto lo hice en la época de, no sé, vendimia, donde nadie va a hacer otra cosa que pensar en vendimia. Y, ¿se entiende? Es algo que yo, solo con ver y analizar un calendario, puedo cambiar totalmente el destino de ese evento. Uno cuando arma un evento, cuando piensa un proyecto, tiene que revisar el calendario, tiene que pensar cuáles son aquellos eventos o aquellas organizaciones que me van a competir directamente. En el caso del Aprendamos a Ver Teatro, no tengo competencia directa porque lamentablemente, digo lamentable porque debería haber más, no hay festivales que estén solo pensados para esa franja etaria. En cambio, si yo también como productora de un festival de teatro para niños, que está pensado para las escuelas primarias y primer nivel, si yo pienso en ese festival, en el Festival Leru Leru, a la hora de que nuestro equipo de producción tuvo que crear ese festival, y en la primera edición tuvimos que pensar en qué época lo hacíamos, tuvimos que salir a conocer el terreno de competencia, es decir, averiguar cuáles son los festivales para la misma franja etaria que se realizaban en el año en Mendoza. Y descubrimos que teníamos muy cerca del mes que nosotros queríamos realizarlo el Festival de Títeres, después teníamos cerca el Día de los Jardines, no podíamos mezclarnos con lo que era vacaciones de invierno. Entonces eso al conocer la competencia, a vos también te da la posibilidad de que vayas organizando dónde es más productivo y en qué momento del año realizarlo. Y también cómo diferenciarse de la competencia. ¿Sí? Lo mínimo que nosotros podamos hacer es un toque que nos diferencia. Por ejemplo, en el Festival de Teatro para Niños y Niñas Leru Leru, que está dedicado a público de educación primaria, nuestro detalle fue intervenir el hall del Teatro Plaza. Y que apenas ingresaran al Teatro Plaza fuera un mundo totalmente infantil. Entonces todos los años el Teatro Plaza, en el mes de junio, está intervenido, no sé,
el primer año fueron personajes típicos de la literatura infantil, ¿sí? Entonces, gigantografías, cuadros para ponerse y sacarse fotos, donde los chicos ya pudieran interactuar con todo eso. Porque no nos teníamos que olvidar que eran niños. Entonces, a diferencia de otros festivales, no tenían ese detallito. Que obvio, esos detalles después se van a reflejar en el presupuesto, que es otro tema del que vamos a hablar. Pero también a nosotros nos va a reflejar que tiene una identidad ese proyecto. Porque festivales, encuentros hacemos todos. Ahora, ¿cómo yo me diferencio del resto? Y eso es un ejercicio, es una lluvia de ideas. Es decir, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y averiguo costos y digo, no, pero esto me puede traer muchas complicaciones. No, mejor no. No sé, un año en el festival hicimos cuentos de terror, entonces el hall estaba lleno de arañas, telas de araña, la cabeza de un lobo. Los chicos flasheaban con la cabeza de los perros gigantes ahí, querían ir a tocarlos. Digo, es justamente darle identidad al proyecto que voy a realizar. ¿Sí? Y por último, otra de las estrategias importantes para que estas tengan éxito es la valoración objetiva de los recursos. Y acá nos estamos entrando al presupuesto. Es decir, ¿con qué cuento? ¿Tengo recurso económico? Tengo, no, prefiero no invertir, pero sí ganar. Digo, en eso también no hay que tenerle miedo. Digo, para mí hay que empezar a desestimar que no, ganar plata. No, ¿por qué no? Si es nuestro trabajo, si estamos hablando de profesionalizar la actividad. En algún momento empezaremos haciéndolo ad honorem, pero en algún momento estaría bueno que esta sea nuestra fuente de trabajo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Bueno, no sé, hablo con los municipios, hablo con el instituto, conozco el ministerio, me siento a hablar, llevo mi dossier, hago ventas de funciones para escuelas, para recaudar plata. ¿Qué tengo? Tengo un grupo nada más, tengo recurso humano. Tengo recurso humano que bueno, pero de pronto ninguno de este grupo va a invertir plata, pero sí queremos que gane. ¿Cómo lo hacemos? Armamos un presupuesto. Y acá es siempre una de las preguntas que tengo de los pares es, che, ¿cómo armás el presupuesto? ¿Cómo pensás los gastos y demás? Y yo siempre les digo que el presupuesto es algo que a todo el mundo le tiene miedo. Como dicen, uy, no, yo me sigo encontrando con compañeros que son sumamente ordenados y me dicen, por favor, yo el presupuesto no lo quiero hacer. No tengo idea, es un bajón, se me olvido, no sé cómo armarlo, cuál es el formato. Digo, si googleamos podemos encontrar un formato de presupuesto tranquilo, lo podemos ir llevando. Pero lo importante del presupuesto es que es donde se va a reflejar nuestra preproducción. ¿Qué sería? Si yo tengo bien pensado cómo es que visualizo mi proyecto, ¿sí? ¿Qué es todo lo que quiero realizar? Lo voy a poder ir armando una lista con todos los gastos que tengo que hacer. Con todos, no importa si después lo gasto o no lo gasto, yo armo la lista con todos los gastos. Contratación de artistas, refrigerios, traslados, fletes, diseño gráfico, publicidad, todo. Voy pensando, voy recorriendo mi evento desde el comienzo hasta el final y voy pensando en todo eso que quiero hacer y lo voy agregando a ese presupuesto, a esa primera lista, le digo yo. Una vez que tenemos la lista con todo eso que yo necesito para hacer mi proyecto, mi festival, mi encuentro, lo que sea, incluyo en esa lista también al recurso humano, a los que trabajamos. Claramente tenemos que incluirlos. Una vez que ya tengo a todos, todo lo que necesito, absolutamente todo, hago un repaso mental de todo detalle, voy a ir colocando al lado, y este para mí es un ejercicio que yo se los digo a mis colegas cuando me han preguntado, y es una forma, me parece bastante práctica de organizarnos, es decir, voy anotando al lado
qué cosas me puedo hacer cargo yo y qué cosas voy a solicitar a las instituciones que se hagan cargo. Entonces, yo voy a empezar a tener la realidad de un presupuesto. Por ejemplo, quiero hacer un evento con mi grupo de teatro, pero lo vamos a hacer en la plaza departamental. ¿Ok? Armo la lista con todo lo que necesito para armar ese evento. Luz, sonido, escenario, no sé, quiero traslados, todo. Y digo, bueno, yo me voy a hacer cargo del traslado y de los artistas. Ahora, luz, sonido y escenario, y voy a impedírselo a la municipalidad. La municipalidad me va a decir, yo te voy a dar solamente sonido y escenario. La luz la vas a tener que conseguir por otro lado. Bueno, busco a ver por dónde más. Una institución, un comercio, o que me dé plata y yo con esa plata voy haciendo, o quizás tengo que cambiar y digo, bueno, un local me da los traslados, entonces yo me voy a hacer cargo de la luz. Digo, es ir anotando al lado dónde yo puedo, o qué puedo obtener de las instituciones. Y es un trabajo, sí, que nos lleva mucho tiempo porque hay que sentarse, hablar. Parece que hemos tenido un inconveniente técnico, ya lo vamos a estar solucionando. Bueno, muy bien, ahí en cuanto reactive, se reconecte Florencia, continuamos. Bueno, lo continúo, Jorge, lo continúo. Acá estoy. Bueno, Vieron que ahí está. de conectividad no son solo de los chicos, sino también de los docentes. Aproveche, tome agua, Flor. Bien, entonces, es eso, es elaborar y pensar todo lo que voy a necesitar y cómo lo voy a conseguir. Algunas cosas las podré poner yo, algunas cosas no. En nuestro caso, por ejemplo, con el festival fue una cosa de locos que no nos las esperábamos, no fuimos ni siquiera a proponer eso, pero nos dijeron, háganlo solamente acá. ¿Por qué, chicos? Porque para ellos son fichas políticas, porque como les dije recién, por ahí, en la Municipalidad de Godoy Cruz no tenían a ningún gestor que digan, che, podríamos hacer un festival de teatro para niños. Ninguno se le ocurrió, vinieron productores de afuera, pidieron una fecha, ellos vieron el aporte político que ellos podían, o digamos, su aporte político para ellos que podían tener, y dijeron, háganlo de acá, nosotros se los pagamos. Hermoso. Pero digo, hay que conocer eso, es real. Que nosotros generemos teatro, a muchos les genera también un aporte político, porque se muestran, porque para ellos es la noticia. La noticia es participación de la escuela tanto en la plaza municipal, y de pronto vas a ver, no sé, al director de cultura que contento por el proyecto. Bueno, no pasa nada, no seamos celosos con eso, porque sí, nos va a pasar, pero también vamos a estar generando, y sabemos que ese proyecto es nuestro. Por más que en su momento se haya hecho cargo la municipalidad o nos haya hecho algún aporte, el evento es nuestro. Entonces no hay que tenerle miedo, sino hay que justamente saber jugar con esas cartas. Porque ellos son los responsables de aportar a la cultura económicamente. Pero muchas veces no tienen la capacidad para pensar cómo aportar a la cultura. No debiera pasar eso, pero pasa. Entonces, nosotros tenemos que ser más vivos y estar ahí, insistiendo, pidiendo, mirá, tengo esto, hagamos esto, podemos pensar, no sé, hay que estar todo el tiempo pensando cómo y qué hacemos. Esto nos va a dar
el presupuesto, nos va a dar la planificación. Una planificación de una preproducción que va a ser lo más importante para que ese evento después podamos disfrutarlo. Porque por ahí, si no tenemos una buena preproducción, nos va a pasar que durante el evento vamos a estar, uy, nos olvidamos de esto, había que ir a buscar a tal grupo, que también nos puede pasar si hay una buena preproducción, porque contratiempos hay en todos lados. Pero en la medida que nosotros tengamos de antemano resuelto todos aquellos ítems y también conociendo todos esos ítems, quizás vamos a tener menos sorpresas, menos problemas y vamos a estar más relajados y disfrutando de lo que hemos producido, porque por ahí vieron, el productor es el que menos está porque ay, está haciendo esto, no puede conversar, no sé, a nosotros nos pasa que en el instituto hay un festival internacional y todos los que trabajan en el festival internacional se van a tomar una cerveza, que qué sé yo, con los españoles, con este, con el otro. Y vos que sos la productora general estás haciendo sacando los pasajes y no tomas nunca una cerveza. Digo, cuando te pasa de que vos también decís, está buenísimo generar contactos, está buenísimo el intercambio, la articulación, y eso también nos lo vamos a poder permitir en la medida de que estemos más tranquilos, porque antes estuvimos haciendo mucho trabajo, ¿sí? Entonces eso me parece como lo más importante. Pensar un proyecto, evaluar el entorno, tener en claro qué queremos hacer y a dónde queremos llegar, tener en claro con qué contamos, preparar un presupuesto, generar estrategias para llegar a ese objetivo, y finalmente ver cómo sucede, ¿sí? Eso sería para mí lo más importante de un proyecto. Si ustedes tienen algunas preguntas, los escucho. Bueno, arranco yo, Florencia. Así descansamos un poco. Bueno, dos curiosidades. Primero, pero muy brevemente, podés comentar algunos otros tipos de eventos en los que has participado en la producción. Nombraste un evento internacional. Y la otra es, a posteriori de este plan que creo que está en curso todavía, ¿cómo suelen hacer la evaluación? ¿En qué momento hacen la evaluación? ¿O miden de alguna manera el impacto? ¿Cómo miden el impacto de lo que han producido? Digamos, si se cumplen las metas que ustedes se habían propuesto. ¿Cómo sería el método, sistema de autoevaluación que ustedes tienen, porque veo que trabajáis en equipo, que ustedes tienen de lo proyectado? Bien, en cuestiones de experiencias personales, yo, bueno, al empezar con el instituto, por eso también me parece importante, y yo siempre lo recalco. El otro día también estuve en una charla para elencos de La Paz, y a mí me interesa mucho que la gente que ha experimentado producción vea la forma de que articulemos redes para saber que hay gente que está haciendo esta producción, porque por ahí uno está, bueno, por ejemplo, a mí me pasa que estás tan enfocado en hacer todos tus trabajos, además Ya la recuperamos en segundo, la recuperamos, espero, a Florencia. ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Por favor, repetí la respuesta. Estabas hablando de gente de La Paz, creo que era. Claro, que justamente hace unas semanas tuve también un encuentro con gente de La Paz, en donde también lo que más me interesa es conocer a gente que se esté dedicando a la producción, que tengan ganas de hacerlo, porque
no saben la poca gente que se dedica a la producción y a la gestión, y no saben la cantidad de trabajo que hay, porque todo el mundo le tiene miedo a la gestión y a la producción. Dicen, no, es muy complicado, y gracias a Dios ha sido mi fuente de trabajo hace 8 años, y puedo dar fe de que, nada, he podido hacer un recorrido. Yo ingresé vendiendo entradas en un festival en el instituto. Y a partir de ahí la curiosidad fue decir, bueno, no, yo tengo que aprender a manejar este sistema o a ver cómo hago. Y al mes siguiente participé del equipo de producción, asistiendo en estos festivales internacionales que tiene el instituto, y al mes siguiente directamente produje, tuve la coordinación total del encuentro de teatro, el ciclo de humor y teatro que se hacía en el Teatro Quintanilla. Digo, en cuanto al instituto, he tenido la posibilidad de hacer tanto eventos provinciales, nacionales e internacionales. El Aprendamos a Ver Teatro lo vengo produciendo hace 5 años sola, así que es como, y ha habido varios cambios, porque todos los años trato de darle una vuelta de rosca para que no sea repetitivo en el más mínimo detalle. Un cambio tiene que haber. Entonces siempre busco ese detalle, ese cambio, esa renovación, algo para innovar. Y después también he tenido la posibilidad de ser productora para la Fiesta Nacional de la Vendimia y para fiestas departamentales, que es otro trabajo totalmente diferente a lo que por ahí vemos en un proyecto, pero sí también es muy necesaria la organización y algunos de estos pasos como la planificación y las estrategias para coordinar con los municipios o con el Ministerio de Cultura. Y después como profesora también he hecho mis aportes en gestión produciendo los encuentros y las prácticas profesionalizantes de los alumnos. Y bueno, nada, es un terreno que me gusta, por eso creo que me gusta tanto el plan Aprendamos a Ver Teatro, porque justamente hago la unión de estas dos actividades en las que me desempeño. Pero bueno, más que nada, y bueno, también produzco el Festival de Teatro para Niños Leru Leru, y después también me dedico a producir independientemente a los grupos. Ahora estamos con el Flaco haciendo algunas producciones para él, que tiene muchas ganas de volver con esto de la pandemia, así que está embalado queriendo actuar, así que por ahí cada tanto me pongo a producir obras o artistas, pero por ahí como me lleva mucho tiempo, trato de ser lo menos, entonces buscar eventos que generen un tiempo nada más y listo, porque si no, no llego con todo lo otro. Y después, con la pregunta que me dijiste, ¿cuál era la segunda, perdón, que se me pasó ya? El sistema de autoevaluación, cómo evalúan el impacto de los proyectos, si lo hacen, Sí. bueno, de qué manera lo evalúan. Sí, depende de los festivales y depende de lo que quiera cada equipo, ¿no? Depende si el objetivo del equipo es saber el impacto, no sé, nos pasa en el Festival de Teatro para Niños, antes de que comience ya está todo lleno, entonces sabemos cuáles son o cómo podemos, quizás sí hacemos una autoevaluación de decir, podríamos haber empezado a preproducir mucho antes, esta vuelta tuvimos que estar más cerca de la fecha de las funciones, como que evaluamos eso en base a la recepción de público, pero por ejemplo en el Aprendamos, diferente, que hay que hacer un informe de gestión porque es un evento institucional, lo que hacemos en la presencialidad, por ejemplo, lo que hacíamos es, como el objetivo del plan es que los chicos conozcan el teatro, y mi objetivo como productora era que los chicos conozcan las salas independientes, porque los chicos, vos vas a decir, ¿conocen algún teatro? Y yo creo que fui uno de la Plaza Independencia, y no saben ni cómo se llaman. Entonces, bueno, pero alguna sala independiente, no, ninguna. Entonces, como actriz, no puedo permitir que los chicos no conozcan las salas de teatro independiente, que es donde estamos el 100% o el 90% del año actuando, y en donde justamente son espacios que carecen o que tienen menos recursos de publicidad que un espacio oficial. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en el plan Aprendamos, lo que yo hice fue armar un mapa
como si fuera un Google Maps, que se entregaba en un papel, señalando todas las salas independientes. Y a su vez, armar, imprimir, hablar con las salas independientes del Gran Mendoza y decirle, miren, hagamos este cambio. Nosotros, el instituto les pide, ¿sí?, que ustedes hablen con los elencos y que nos den 2 entradas por mes o 4 entradas por mes liberadas para el espectáculo que tengan programado, y nosotros esas entradas las vamos a sortear. Entonces los chicos llegaban al teatro y les decíamos, a ver, ¿quién tiene? O hacíamos un juego, o buscaban abajo de la butaca. Quienes encontraban esas entradas tenían que después, en la propia entrada, tenían el paso a paso de cómo canjearla. Entonces, ¿qué hacíamos? Tienen que visitar el sitio web Teatro Mendoza, que es el sitio de cartelera de teatro independiente, para que ellos sepan que hay un sitio de cartelera de teatro independiente provincial, elegir qué ver, empezar a justamente participar como espectadores, que es lo que quiere el plan, y a su vez ir a una sala de teatro independiente. Entonces, en ese caso, el informe de gestión lo que se hizo fue no solo evaluar la cantidad de inscripciones que tuvimos en el año, ¿sí?, la cantidad de público que asistió y la cantidad de público que se quedó afuera, porque era mucho, sino también la cantidad de alumnos que canjearon las entradas y que asistieron al teatro. Porque nos ocupábamos de hacer un relevamiento con las salas independientes y preguntarles, ¿fueron los chicos a la sala? Sí, vinieron, canjearon la entrada, me dieron esto, qué sé yo. Perfecto. Entonces nosotros llevábamos una cuenta de cómo se hizo. En cuestión de la virtualidad, nosotros llevamos la cuenta de las profesoras que realizan las inscripciones online, porque tienen que solicitar el link de la obra, no es que está abierto para que cualquiera que va pasando lo vea, sino que tienen que llenar un formulario, decir de qué escuelas son y solicitar la contraseña. Entonces a nosotros se nos genera una base de datos. Y de esa manera vamos midiendo cuál fue la recepción. Pero como les digo, tiene que ver también en ver qué quieren evaluar ustedes, qué quieren autoevaluar. Solo la recepción, si es un objetivo en particular. Si es un nuevo objetivo, por ejemplo, esto de ver obra de teatro en salas independientes, el primer año que se ejecutó, la participación fue buena, pero no fue mucha. El segundo año fue bastante más abundante. Y sin embargo, es algo que vamos a tener que ir construyendo año a año. Porque también es esto lo que yo les decía, trabajar desde la verdad, saber que no va a ser excelente, un golazo, que puede no ser un golazo desde el punto 0, desde el año 1, sino que es algo que se va construyendo. De hecho, el año pasado hicimos sede en el sur, en San Rafael, y por ejemplo, descubrimos que al no haberse hecho nunca el plan para secundaria, Aprendamos a ver teatro en San Rafael, la convocatoria fue muy poca. A comparación de zona metropolitana, que teníamos cerca de 10.000 chicos inscritos. A la productora de San Rafael le costó muchísimo llegar, porque la escuela no entendía cómo era la dinámica, no podía creer que fuera gratis y tenía miedo, le tenía miedo de sacar a los chicos, los permisos y qué sé yo. Entonces hay que educar al público y eso lleva un tiempo. Por eso también cuando por ahí la pregunta decía, che, Flor, no han reservado, decía, bueno, tranqui, estamos empezando, o sea, es algo que vamos a tener que repetir. Digo, este plan lleva 15 años y en los últimos 5 años explotado, pero tuvo sus primeros años en donde tuvo que ser más remado. Actualmente me pasa de que se lance el Aprendamos a ver teatro en la presencialidad y yo no tengo que hacer nada porque ya es como que se llena, solo responder mail y decirle a la gente, ya se llenó el cupo. Digo, y eso no es que el plan es, además que puede ser buenísimo, es que el público el plan se empieza a instalar en el público. Entonces los docentes ya saben que tienen esa oferta, están esperando que aparezca, ¿sí?
Pasa que la mayoría de cuando el plan se lanza, la mayoría de los profesores de teatro se quedan afuera porque se colgaron, no vieron, y la profesora de historia, que tiene todo súper, ya está, ya reservó para las 20 escuelas que tiene y te llenó la sala. Entonces ha pasado eso, que las profesoras de teatro dicen, pero Flor, qué sé yo, ¿cómo me voy a quedar afuera? Y yo digo, pero chicos, o sea, vayan más rápido, no sé, o sea, es real que los docentes están al margen. Cuando identifica el público algo que ya ustedes generaron una marca, no tienen más que organizarlo, que ya después se hace solo. ¿Sí? Eso. ¿Algún otro de los asistentes que quieran, así no monopolizo yo, alguien más que quiera preguntar? Yo quería hacer una pregunta que me pareció muy interesante cuando había comentado algo de que trabajabas. Bueno, primero que nada, Flor, buenas noches y muchas gracias por la hermosísima charla que nos has dado. Estuve como loco apuntando muchísima información que a mí en lo personal la estoy viendo más como... la estoy percibiendo más como técnicamente, pero sí la había visto en algunas cuestiones. Y bueno, mi pregunta ¿es muy difícil manejar un proyecto uno solo? ¿Qué recomendás? ¿Trabajar individualmente o grupalmente, con un equipo? Depende. Depende qué tan extenso sea el proyecto. Sí recomiendo que el productor no se haga cargo de todo. ¿Qué sería todo? Producir, comunicar, hacer prensa. No, eso no. No, porque estamos hablando justamente de profesionalizar y el productor está tocando medio de oído lo que es la prensa, la comunicación. No, para mí lo ideal es que cada uno se ponga en el rol que tiene que cumplir. Es decir, quizás vos podés hacer solo el trabajo de producción, te va a llevar más tiempo, vas a tener que empezar con más antelación, pero sí lo que yo no recomiendo es que te hagas cargo de la comunicación y de la prensa, que generalmente uno siempre cree, me ha pasado, que los grupos de teatro independiente, como todavía se están acostumbrando a trabajar con productores, creen que el productor es el encargado de hacer la prensa, mandar gacetillas, y yo digo, no, chicos, miren, ustedes díganme qué necesitan y yo les digo qué les puedo ofrecer desde la producción. Pero ahí es indispensable trabajar con un comunicador que haga la prensa, que piense en las estrategias de comunicación, porque ahí yo no tengo injerencia. Yo puedo decir, sí, mi estrategia de comunicación es que la obra sea esta novedad, pero necesito a alguien que le ponga la cabeza en cuestiones de comunicación. Porque si no yo puedo hacer un montón de producción, pero no, de pronto no voy a producir una obra que está buenísima y de pronto no tengo público. ¿Y dónde fallé? Y es que yo no armé un equipo de comunicación, de prensa, que es fundamental también para darle visualizar el evento, mayor visibilidad, ¿sí? Entonces para mí eso es fundamental. Vos podés hacer producción solo, sí, podés, como te digo, va a ser más pesado, pero también es muy importante, si tenés la posibilidad de trabajar en equipo, cuando tenés un equipo solo de producción, ahí digamos, el 1, 2, 3 de la organización también va para el equipo, porque si no, siempre va a haber uno que... Yo generalmente lo que recomiendo es, o estamos todos en la misma y somos todos productores por igual, o yo que los convoqué, soy la coordinadora y ustedes son mis asistentes de producción. ¿Qué es lo que me dice la coordinadora? Es que vos te vas a encargar de lo que va a ser armar el presupuesto, vos te vas a encargar de hablar con los municipios y vos te vas a encargar de hablar con los artistas. Yo voy a tratar de organizar todo lo que es prensa y voy a hacer el nexo de comunicación con, no sé, con el Instituto Nacional de Teatro. Dividirse las tareas, ahí sí, pero sí no hacer el trabajo de algo de lo que vos no estás, no pertenece a la producción y a la gestión. Eso no lo recomiendo, sinceramente. Muchas gracias. Te voy a robar una última pequeña pregunta. Me dio curiosidad.
¿cuál es la parte más bonita de la producción, lo que más te gusta a vos personalmente trabajando? Y a mí me gusta todo, pero me parece que lo más lindo es la preproducción. A mí me gusta mucho sentarme, digo, había un ejercicio en la presencialidad que era muy lindo en el instituto, que eran las mesas grandes de equipo de producción, el encargado de comunicación, el encargado de prensa, el encargado de redes, la productora o el productor, los asistentes, sentar y decir, bueno, chicos, miren, vamos a trabajar esto es así. Ustedes van a tener que se van a tener que hacer cargo de lo que es la taquilla. ¿Qué quiero con esto? Esos encuentros, que haya alguien que tenga una idea, te proponga esto, esa retroalimentación, esos encuentros de preproducción a mí es lo que más me gusta, porque después el evento cuando lo haces lo disfrutás, a veces estás más corriendo que otras veces, pero el sentarse a preproducir y después quedarse conversando, o pedir unas pizzas y comer porque te quedaste trabajando, eso para mí es lo más lindo de la producción. Después también, lo mejor que nos puede pasar es que nosotros con nuestro aporte, con nuestro trabajo, somos el germen de generar cultura, de que no se deje nunca de hacer, porque nada, nos va a pasar otra vez, ojalá que no, como este año con una pandemia en donde podríamos todos haber tirado la toalla y decir, bueno, no se puede hacer nada y nos quedamos en esa, y hubo gente que salió a decir, no podemos quedar en esa, tenemos que ver cómo lo reflotamos, cómo movemos a lo que teníamos pensado para que no se deje de hacer. Y eso también es un logro importante para mí en la gestión y en la producción. Yo aprovecho, hago otra más. ¿Cómo, que es una de las cosas complejas acá, sobre todo en zona este, pero allá ustedes ya tienen otra mecánica y otro ejercicio, cómo logran los espacios de difusión en los medios, por ahí los medios más grandes, que cuesta tanto que se ocupen ustedes? Imagínate los de zona este, ¿no? ¿Hay alguna estrategia para eso, para llegarle, para entrarle y que finalmente te terminen abriendo un espacio para difundir? Mira, por eso para mí una de las estrategias es trabajar con un comunicador y un encargado de prensa, porque son ellos quienes tienen las agendas, que tienen los contactos, que pueden charlarse a los editores. Digo, eso para mí es una estrategia y un punto fuerte para decir. Ahora, no te creas que, o sea, en la zona metropolitana sí está un poco más aceitada, pero tampoco mucho más, ¿eh? Los grandes medios, es decir, lograr una publicidad en la televisión, a no ser que sea una noticia y que políticamente las instituciones te lo gestionen, después sabemos que es poner plata. Lamentablemente. Estamos hablando de televisión, ¿sí? Si no, la otra es decir, contratamos a alguien que se encargue de prensa, que para mí, ustedes ahí también lo que deberían hacer es empezar a rastrear en la zona quién se puede encargar ahí de la prensa. Digo, yo ahí en zona este tengo una compañera que es una gran compañera en el instituto, que es Silvia Ferrara, que también se cae la producción, y ella les puede guiar si, bueno, este chico, porque Silvia Ferrara tiene una agenda en su cabeza, y ella dice, se encarga de hacer esto, y viven acá, no sé qué, yo, ¡ay, bendita sea ella que me guía en cuestiones de los departamentos, porque realmente es recontra valioso esos aportes. Entonces, por ahí trabajar e identificar quiénes son aquellas personas que se están encargando de eso, que están trabajando, invitarlos a trabajar con ustedes, pero sepamos que los medios masivos, televisión, Canal 9 y 7, suelen no dar bolilla, ni a las instituciones, ni a las instituciones, a no ser que sea muy bueno. Pero sí, por ejemplo, los canales de aire, Señal U, AC, que a ellos sí están más pendientes de poder, compartir la noticia y demás. Y frente a eso, ustedes que están en zona este también pueden llegar a Canal AC, que a Señal U, digo, con una entrevista por teléfono, por este medio de videollamadas, con las radios. Esas agendas o las hacen ustedes, empiezan a rastrear a contactos
¿sí? O empiezan a trabajar con un comunicador que ya tiene esos contactos. Puede ser un comunicador de zona metropolitana, ¿por qué no? También. ¿Sí? Porque por ahí esos comunicadores lo que manejan son medios más alternativos, Acequia, Canal U, Sitio Andino, Diario Jornada, MDZ, en lo que es papel o online sí te manejan esas entrevistas o esas notas que te sacan los diarios, pero ellos ya tienen, digamos, su agenda. Y por eso yo recomiendo trabajar con gente que está en ese mundo. Bueno, ¿alguien más? Últimos 5 minutos para efectuarle alguna consulta, Florencia, si la dejamos, que ha hablado un montón, nos ha compartido muchísima información. Háganla por chat, se la podemos transmitir a ella. Yo quiero hacer otra preguntita más, nuevamente. Me quedé colgado en la parte de los 3 principales elementos para una producción, que es saber el contexto en donde se vive la realidad, los ejes principales, que ahí dio el ejemplo de enseñar a ver teatro y todo eso, y después el tercero, que era producción de elementos de gestión. ¿A qué se refiere con elementos de gestión? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Sí? Generar esos elementos, y ahí es donde vienen las estrategias. Esto de pensar justamente con qué cuento, cómo lo voy a llevar a cabo, con la ayuda de qué, con qué cuento económicamente, humanamente, justamente pensar esos elementos de gestión que son los que van a concretar el proyecto. Muchas gracias. Bueno, Florencia, ya te hemos robado más tiempo del que habíamos pautado. No pasa Te nada. agradecemos muchísimo tu participación, tu generosidad a la hora de compartir proyectos. Ahí en el chat están apareciendo muchos agradecimientos. Así que en nombre del equipo organizativo del tercer encuentro Sembrando Teatro, te damos las muchas gracias. Y bueno, esperamos tenerte en persona para la próxima edición, compartiendo, comentando tu experiencia. Así es que, bueno, muy agradecidos por todo lo que has compartido con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, y me parece sumamente necesario que recuerden que hoy el Instituto Nacional del Teatro es una de las instituciones que está generando más eventos a las que ustedes pueden acceder, no solo a subsidios para realizar un evento o un encuentro, sino también para estrenar una obra, para participar de los festivales provinciales, para participar de los eventos como el Aprendamos, Teatro en Gira, y también tienen líneas de subsidios de becas para capacitarse, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera son solicitados y quedan los cupos vacantes. Entonces, es buenísimo. Yo cada vez que estoy dando estas charlas estoy diciendo que revisen la página del instituto, se pongan en contacto con los administrativos del instituto, que son Emiliano Pecorelli y Patricia Kristen. Ellos están siempre muy interesados en conectar a la gente de los departamentos, más allá del representante que gane cada 4 años, ellos están fijos todos los años y ellos tienen sobre todo como esa agenda cultural, y son los que los van a también a vincular con las personas o a comentarles que hay tal evento. Entonces no dejen de hacer esa unión con el instituto, que hoy es uno de las instituciones más generosas que tenemos, en el sentido de que realmente están como bancando la actividad y apoyándola, porque hay una ley que lo obliga y que por suerte nos apoya. La página se llama INT
inteatro, sería inteatro.com.ar. Si no, también pueden consultar en el Facebook del INT Representación Mendoza. Exacto, inteatro.com.ar, si no, en las páginas de Facebook del Instituto de Representación Mendoza, ellos siempre están subiendo todo lo que hay. De hecho, por ejemplo, han extendido la convocatoria de un subsidio que se entregaban para obras cortas durante pandemia, y lo han extendido porque no se han presentado muchas personas. Entonces por ahí nosotros mismos, al no conocer, nos perdemos oportunidades que están buenas y que realmente son un apoyo económico necesario en estas situaciones de pandemia. Representación Mendoza. Estoy respondiendo, perdón, el chat que voy viendo que van escribiendo. Entonces, sí, INT en el Facebook, INT Representación Mendoza. Ahí los van a encontrar. Así que bueno, eso es la información que quería dar para despedirme y agradecerles por haberse sumado. Bueno, Florencia, muchas gracias a vos. Será hasta la próxima. También para ver teatro con adolescentes, pregunta alguien. El plan de Aprendamos a ver teatro para adolescentes está en la web www.teatroenmendoza.com. Ahí van a encontrar todo el material y pueden solicitar las obras para dárselas a sus alumnos. Hay obras de formato corto y formato largo, cajas lambe, marionetas, títeres y digamos, obras largas. Así que van a encontrar todo para poder trabajar en la escuela. Te tiro la última, no te dejo ir, te tiro la última. Vos que has estado, ¿qué vendimia hay este año? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Mirá, se va a hacer un guión, que sé que es de un mendocino que está viviendo afuera. No sé cómo es que llegó el guión al ministerio, eso no lo sé, pero la idea es que todos los directores de vendimia, los que han sido directores de vendimia, tengan una escena a dirigir y van a trabajar con directores de cámara. La idea es hacer tipo... yo no sé qué resultará, pero ellos tienen ganas de hacer una especie de película en donde van a lanzar seguramente el casting, no tienen que dejarlo pasar más de la semana que viene, la convocatoria casting. Sé que les van a solicitar a los artistas que hagan un video, se filmen haciendo lo que solicite cada director, y después se van a filmar esas escenas en diferentes escenarios de la provincia. No sé, la escena del agua se filmará en Malargüe o en San Rafael, la escena de la vid en La Valle, y así cada director de escena con el director de cámara elegirá el lugar de rodaje y los actores con los que va a trabajar, y los bailarines con los que va a trabajar. Son como todos mini grupos. Eso es lo que se va a hacer este año. Así que estén atentos a la página de Cultura porque seguramente va a estar saliendo la semana que viene o la otra el casting. Bueno. Bueno, ahí tenemos muchas páginas para visitar. Gracias, Flor, de nuevo por compartir todo esto con nosotros. Y bueno, ya te vamos a traer en persona para que ayudes a preparar este equipo de producción que va juntando experiencia, pero está bueno en algún momento también aprender de los que llevan más tiempo y que conocen el terreno en el que nos estamos moviendo. Así que te agradecemos, te despedimos, y bueno, al resto invitarlos, y a vos también, por supuesto. Mañana a las 20 tenemos una charla con quien vos lo debes conocer también, el Luciano Ruiz, que está viviendo en Barcelona, España, administrando 2 salas de teatro. Justamente va a compartir algo de esa experiencia y también nos va a hablar de lo específico de él, que es la composición de personajes. Así que esa es la charla para mañana, y el sábado a las 10 con una gente del grupo Eclíptica Teatral de Santa Fe, que nos va a hablar de cómo hacer radioteatro en pandemia, con unas aplicaciones, cómo se graba. Yo estoy laburando con ellos también, pero está bueno que ellas van a ser 2 chicas, ellas expliquen de qué manera están echando mano de la tecnología gratuita para que todos aquellos que lo desean puedan trabajar, producir radioteatro en pandemia desde la casa. Así que muchas gracias a todos, en especial para vos, Flor, y a todos los que han asistido esta noche. Bueno,
será hasta mañana y que vive el teatro.